Consideración sobre el concepto de que fueron días literales los de la creación. El concepto más aceptado ha sido siempre el que los días de Génesis 1 han de entenderse como días literales. Algunos de los primitivos padres de la Iglesia no los consideraron como indicaciones verdaderas del tiempo en el que la obra de creación fue ejecutada, sino más bien como formas literarias en las que el escritor de Génesis moldeó el relato de la creación para dar un cuadro objetivo de ella instante, la cual, en verdad, fue hecha en una forma ordenada, a la inteligencia humana. Únicamente después de que las comparativamente nuevas ciencias de la geología y la paleontología avanzaron con sus teorías acerca de la enorme edad de la Tierra, fue cuando los teólogos comenzaron a mostrarse inclinados a identificar los días de la creación con las grandes edades geológicas. Actualmente algunos de ellos consideran como un hecho ya establecido que los días de Génesis 1 fueron grandes períodos geológicos. Otros están un tanto inclinados a tomar esta posición, pero demuestran muchas dudas. Hodge, Sheldon, Van Oosterse y Dabney son algunos de los que no están enteramente en contra de este concepto y concuerdan con todos los demás en que esta interpretación de los días es exegéticamente dudosa, sino imposible. Kuiper y Bavinck sostienen que, aunque los primeros 3 días pudieron haber sido de longitudes un tanto diferentes, los últimos 3 indudablemente fueron días ordinarios. Naturalmente no consideran, ni siquiera los primeros 3 días como periodos geológicos. Voss en su obra Reformer Dogmatic defiende la posición de que los días de la creación fueron días ordinarios. Epp toma la misma posición en su obra Calvinism and the Philosophy of Nature. Nortzig en su obra God's Word and the Euengetui Genis afirma que la palabra hebrea yom, día, en Génesis 1, posiblemente no puede designar ninguna otra cosa que un día ordinario, pero sostiene que el escritor de Génesis no le añadió ninguna importancia al concepto día, sino que lo introdujo simplemente como parte de la estructura para el relato de la creación, y no para indicar consecuencia histórica alguna, lo que sin embargo le permitió darnos un cuadro de la gloria de las criaturas a la luz del gran propósito redentor de Dios. De consiguiente, el día de reposo es el gran punto culminante en el que el hombre alcanza su verdadero destino. Este concepto nos recuerda vivamente la posición de algunos padres de la Iglesia. Los argumentos aducidos para ello no son muy convincentes, como Alders lo ha demostrado en su obra de Erste Drie of Stukken van Génesis. Este erudito del Antiguo Testamento sostiene, apoyándose en Génesis 1, 5, que el término yom en Génesis 1 denota simplemente el periodo de luz para distinguirlo del de las tinieblas, pero este concepto parecería envolver una muy antinatural interpretación de la expresión repetida y fue la tarde y la mañana. Debe, pues, interpretarse así, y hubo tarde precedida por una mañana. De acuerdo con el Dr. Alders, que opina del mismo modo, la Escritura ciertamente favorece la idea de que los días de la creación fueron días ordinarios, aunque no sea posible determinar su longitud exacta. Y también él opina que los 3 primeros días pueden haber sido un tanto diferentes de los últimos 3. Se prefiere la interpretación literal del término día en Génesis 1 por las siguientes consideraciones. 1. En su significado original la palabra yom denota un día natural, y es buena regla en exégesis no separarnos del significado original de una palabra, a menos que así lo requiera el contexto. El Dr. Nortzig insiste en el hecho de que esta palabra sola no tiene ningún otro significado, sino día, tal como el hombre lo conoce sobre la tierra. 2. Parece que el autor de Génesis trató de encerrarnos absolutamente en la interpretación literal mediante la adición de las palabras y fue la tarde y la mañana al tratarse de cada día en particular. Cada uno de los días mencionados tiene exactamente una tarde y una mañana, lo que difícilmente podría aplicarse a un periodo de millares de años. Y si se dijera que los períodos de la creación fueron días extraordinarios consistiendo cada uno de un largo día y de una larga noche, surgiría naturalmente la pregunta, ¿en qué se convertiría toda la vegetación durante aquella larguísima noche? 3. En Éxodo 20, 9 a 11 Israel recibe el mandato de trabajar 6 días y descansar en el séptimo, porque Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo. La sana exégesis requiere que la palabra día se tome en el mismo sentido en ambas cosas. Además, el sábado apartado para descanso ciertamente era un día literal, de lo que se colige que los otros días fueron de la misma clase. 4. Los últimos 3 días con seguridad fueron días ordinarios puesto que se determinaron por la carrera acostumbrada del sol.
Aunque no podemos estar absolutamente seguros de que los días precedentes no difieren un tanto de los otros en longitud, es extremadamente imposible que difieran de los otros como difieren los días ordinarios de los períodos de millares y millares de años. También puede preguntarse, ¿por qué se habría de requerir un largo período para la separación, por ejemplo, de la luz y las tinieblas? La obra de los días por separado. Notemos en la obra de creación una gradación definida, en la que el trabajo de cada día conduce a, y a la vez prepara la obra del siguiente, culminando el todo en la creación del hombre, que es la corona de la obra manual de Dios, confiándole la importante tarea de hacer que toda la creación contribuya para la gloria de Dios. 1. El primer día. En el primer día fue creada la luz, y se constituyeron el día y la noche mediante la separación de la luz y las tinieblas. Tal creación de la luz en el primer día ha sido ridiculizada en atención al hecho de que el sol no fue creado sino hasta el cuarto día, pero la ciencia misma silenció ese ridículo probando que la luz no es sustancia que emane del sol, sino que consiste de ondas de éter producidas por la energía de los electrones. Nótese también que Génesis no habla del sol como luz, or, sino del sol como portador de la luz, maor, exactamente como la ciencia ha descubierto que es. Atendiendo al hecho de que la luz es la condición de toda vida, era perfectamente natural que fuera creada primero. Dios también desde luego instituyó la orden de la alternación de luz y tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Sin embargo, no se nos dice cómo se logró esta alternación. El relato de la obra de cada día cierra con las palabras, y fue la tarde y la mañana. Los días no se registran de tarde a tarde, sino de mañana a mañana. Después de 12 horas viene la tarde y después de otras 12 horas viene la mañana. 2. El segundo día. El trabajo del segundo día fue de separación. El firmamento quedó establecido dividiendo las aguas de arriba y las de abajo. Las aguas de arriba son las nubes, y no, como algunos lo explican, el mar de cristal. Apocalipsis 4. 6. 15. 2. Y el río de la vida. Apocalipsis 22. 1. Algunos han restado crédito al relato mosaico en la suposición de que representa al firmamento como una bóveda sólida, pero esto es enteramente infundado, puesto que la palabra hebrea raquia nunca denota una bóveda, sino que es equivalente a nuestra palabra expansión. 3. El tercer día. La separación avanza apartando los mares de la tierra seca, compárese Salmo 104. 8. Aparte de esta separación quedó establecido el reino vegetal de las plantas y los árboles. 3 grandes clases se mencionan, es decir, DC, que son plantas sin flores, que no fructifican de una a otra en el modo general, Eseb, que son legumbres y cereales que producen su propia semilla, y Experio árboles frutales, que llevan frutos según su clase. Nótese aquí, que, cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, etc., no fue equivalente a decir que la materia inorgánica se desarrolle por su propia fuerza inherente en vida vegetal. Fue una palabra de poder por medio de la cual implantó Dios el principio de vida en la tierra, y de este modo la capacitó para producir hierba verde, plantas y árboles. Que fue una palabra creadora lo dice evidentemente, Génesis 2. 9. B. Que la declaración y la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en el según su género. Versículo 12. Claramente favorece la idea de que las diferentes clases de plantas fueron creadas por Dios y que no se desarrollaron de una a otra. Cada una produjo semillas según su clase, y por tanto no podría reproducir sino su propia clase. En consecuencia, la doctrina de la evolución resulta negativa de ambas afirmaciones, pero debe recordar que tanto la generación espontánea como el desarrollo de las especies, de una a otras diferentes, no ha sido probado. Y actualmente tales hipótesis están enormemente desacreditadas. 4. El cuarto día. El sol, la luna y las estrellas fueron creadas como lumbreras para servir a varios propósitos. A. Para dividir el día de la noche. B. Para servir de señales, es decir, para indicar los puntos cardinales, anunciar los cambios de temperatura y para servir como señales de importantes eventos futuros y juicios por venir. C. Para señalar las estaciones, los días y los años, es decir, para indicar el cambio de estaciones, la sucesión de años y la repetición regular de días festivos. Y D. Para servir de luminarias a la Tierra y de este modo hacer posible el desarrollo de la vida orgánica sobre la Tierra. 5.
El quinto día. Este día trajo la creación de las aves y los peces, es decir, los habitantes del aire y de las aguas. Las aves y los peces pertenecen al mismo género porque hay entre ellos una gran similaridad en su estructura orgánica. Además, se caracterizan por una inestabilidad y movilidad que tienen en común con el elemento en que se mueven, a diferencia del suelo firme. También concuerdan en su método de procreación. Nótese también que los peces y las aves fueron creados según su clase, lo que quiere decir que fueron creadas las especies. 6. El sexto día. Este día nos trae el clímax de la obra de creación. En relación con la creación de los animales se usa de nuevo la expresión, produzca la tierra, y esto, otra vez debe interpretarse en la forma en que ya lo indicamos en el párrafo C. Los animales no se desarrollaron en forma natural de la tierra, sino que fueron producidos por el fiat creativo de Dios. Se nos dice con toda claridad en el versículo 25 que Dios hizo las bestias de la tierra, el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Pero aun cuando la expresión se refiere a un desarrollo natural, no armonizaría con la doctrina de la evolución, puesto que esa doctrina no enseña que los animales se desarrollen directamente del reino mineral. La creación del hombre se caracteriza por el solemne dictamen que la precedió: hagamos al hombre a nuestra imagen, y según nuestra semejanza. Y esto no debe asombrarnos, puesto que todo lo que precede fue únicamente la preparación para la venida del hombre, que es la corona de la obra de Dios, como rey de la creación, ya que el hombre estaba destinado a ser la imagen de Dios. Las palabras Tselem y Demut no denotan exactamente la misma cosa, sin embargo, se usan indistintamente. Cuando se dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, se da a entender que Dios es el arquetipo del que el hombre es solamente copia, y cuando se añade que fue creado según la semejanza de Dios, esto únicamente añade la idea de que la imagen es en todo sentido parecida al original en todos los detalles. En su entero ser el hombre es la imagen exacta de Dios. Antes de pasar al séptimo día será bueno llamar la atención al notable paralelo que existe correspondientemente entre los 3 primeros días y los segundos 3 de la creación. Día 1. La creación de la luz. Día 4. La creación de las lumbreras. Día 2. La creación de la expansión y la separación de las aguas. Día 5. La creación de las aves del aire y de los peces del mar. Día 3. La separación de las aguas y la tierra seca y la preparación de la tierra como habitación del hombre y de las bestias. Día 6. La creación de las bestias del campo, el ganado, los animales que se arrastran sobre la tierra, y el hombre. 7. El séptimo día. El descanso de Dios en el séptimo día contiene ante todo un elemento negativo. Dios cesó de su obra creativa. Pero a esto debe añadirse un elemento positivo, es decir, que se deleitó en su obra completa. Su descanso fue como el del artista, que habiendo terminado su obra maestra la contempla con profunda admiración y deleite, y se complace profundamente en su producción artística. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que todo era muy bueno. Todo respondió al propósito de Dios y correspondió al ideal divino. De aquí que Dios se regocijara en su creación, porque en ella reconocía el reflejo de sus gloriosas perfecciones. Su faz radiante brilla sobre ella y produce una lluvia de bendiciones. No hay en Génesis 2 un segundo relato de la creación. Es muy común entre la más moderna alta crítica considerar que Génesis 2 contiene un segundo e independiente relato de la creación. Al primero se le considera como el trabajo del Elohista y al segundo como del Jehovaísta. Se dice que no hay acuerdo entre los dos, sino que se contradicen en varios puntos. Conforme al segundo relato, en lo que se distingue del primero, la tierra está seca antes de la creación de las plantas. El hombre fue creado antes de los animales y eso, el hombre solo, no hombre y mujer. Enseguida Dios creó los animales, para ver si podrían ser adecuados compañeros para el hombre. Viendo que fallaron en ese sentido, creó a la mujer como la ayuda idónea para el hombre, y finalmente, colocó al hombre en el Edén que de antemano había preparado para él. Pero todo esto es exactamente una completa mala interpretación del segundo capítulo. Génesis 2 no es ni pretende ser un relato de la creación. El sobrescrito el Toledot, que se encuentra 10 veces en Génesis, nunca se refiere al principio o origen de las cosas, sino siempre a sus generaciones, es decir, a su historia posterior. Esa expresión data de un tiempo cuando la historia consistía en la descripción de las generaciones. El segundo capítulo de Génesis principia con la descripción de la historia del hombre,
arregla su material de acuerdo con este propósito y únicamente repite parte de lo que ya se había dicho en el capítulo primero, sin ninguna consideración del orden cronológico, según se necesita para el propósito del autor.